Todos los 45 versículos, pero vamos a estar leyendo dos versículos especiales que son el 25 y el 26. Vamos a decir que de los 45, 44 versículos que encontramos aquí, podemos señalar que estos son los principales, la esencia de este pasaje. Nos dice así la palabra de Dios en Juan capítulo 11, versículo 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Padre, gracias te damos por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias por el privilegio que me das de predicarla. Habla nuestra vida de una manera especial. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Puede tomarse asiento. Como mencionaba, hoy vamos a estar en esta ocasión considerando la historia de la muerte de Lázaro y cómo el poder del Señor Jesucristo lo resucitó. Es lo que narra esta historia. La triste desgracia que es la muerte, porque la muerte es una consecuencia, la muerte es un dolor, la muerte es algo triste, algo que viene a afectar y a atormentar y a lastimar muchas personas, muchas vidas, porque la muerte es algo que nadie quiere pasar y nadie quiere que un ser querido se vaya, no importa la edad. Por lo tanto, en esta ocasión vamos a ver que una familia en especial, amada del Señor Jesucristo, tuvieron que pasar por esta amarga experiencia, pero lo bueno al final de ello fue que ahí estaba Jesucristo. Y recuerde, donde está Jesucristo hay solución. Donde está Jesucristo, su poder se manifiesta de una manera especial. Y hoy vamos a estar considerando esta historia, lo cual vamos a estar haciendo en dos partes, ¿ok? Porque son muchos versículos para abarcar en 40, 50 minutos, excepto que fuera una Biblia, tendríamos todo el tiempo para hacerlo. Pero hoy vamos a tratar de solamente ver la primera parte, aproximadamente la mitad de este pasaje. Y Dios mediante, de aquí en 15 días, pues estaríamos terminando esta historia. ¿Amén? Primeramente vamos a ver, entonces el tema es, como lo presenta la Biblia, la resurrección de Lázaro. Y un tema adicional, atractivo y llamativo, apelativo, podría decir: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Cuántos creen en el poder de Dios? Amén. ¿Cuántos creen que hay una esperanza de resurrección? Amén. ¿Amén? Bueno, eso es lo que el Señor Jesús nos enseña a través de esto. Por lo tanto, en primer lugar, vamos a conocer el trasfondo del milagro, cómo sucedió, cómo se dio este milagro antes de... ¿Qué es lo que sucedió antes de que el milagro se realizara? Primeramente vamos a considerar los amigos del Señor Jesús. Es interesante, ¿verdad?, que nos dice lo que la residencia de estos amigos era la aldea de Betania, cerca de Jerusalén, donde Jesús se hospedaba cuando acudía a las fiestas de los judíos. O sea, en el paso de Nazaret o de otras partes que el Señor andaba ministrando, cuando iba a Jerusalén, siempre pasaba y se hospedaba aquí con estos hermanos, que eran tres: Lázaro, María y Marta, y por lo tanto esa era la ubicación. Ahora, como mencionaba, se dan los nombres de los miembros de la familia, pero como dice el versículo 1, estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana, o sus hermanos, por así decirlo. Entonces eran tres, vivían juntos. Por lo tanto, eran los amigos del Señor. Ahora, se identifica que a María como la mujer que ungió al Señor. Nos dice el versículo 2, María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue quien ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. O sea, aquí todavía no sucedía, iba a suceder después, iba a suceder casi en la etapa final en el ministerio del Señor Jesús. Recuerde, ya anteriormente habíamos mirado sobre un tema sobre el que muchos se le perdona
mucho ama. Y ahí encontramos una mujer pecadora que entró y también ungió los pies del Señor. ¿Se acuerda de esa historia? En la casa de Simeón, el fariseo. Pero no es esta, son dos historias separadas. María, la hermana de Lázaro, tuvo ese gesto tan hermoso también. Y aquí dice, fue la que ungió al Señor con perfume y enjugó los pies con su cabello. Aquella mujer, no se dice el nombre, era una mujer pecadora, considerando que posiblemente era una ramera, una prostituta, muchos creen, pero aquí en este caso María no lo era. Se hace referencia aquí a la situación por la que Lázaro atravesaba. Estaba enfermo, porque aquí hasta el momento dice María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, y ahí menciona, o sea, él estaba enfermo en este momento. Ahora, después de esto, las noticias que llegan al Señor Jesús, nos dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Mire, qué forma de comunicarse con el Señor. Mire, son enviados hacia un grupo con las hermanas del enfermo. O sea, ellas no fueron, porque también como mujeres, la distancia y todo, y pues pidieron a algún familiar, a algún conocido, sobraba la gente, para hacer favores, y por lo tanto dice, enviaron a ciertas personas que fueran a darle aviso para decirle, y mire, expresan la confianza que tenían en el poder del Señor Jesús, porque la intención de ellas era que Él viniese, pusiera su mano, dijese la palabra y su hermano sanara. Entonces ellas tenían fe de que Jesús podía sanar a su hermano. Entonces esa es la confianza, expresan esa fe, expresan esa confianza que tenían en el poder del Señor Jesucristo. En el texto aprecia una súplica conmovedora para que el Señor acudiera a redimir la situación. Y aquí la súplica conmovedora es que ellas dicen, Señor, he aquí el que amas está enfermo. Qué interesante, ¿verdad? El que tú amas. Vea, otra ocasión he dicho, Señor, tu amigo o mi hermano está enfermo, por favor ve. Pero le hacen saber, le apelan a las emociones, como diciendo ella, cuando le digamos esto, que es el que Él ama, Él se va a apresurar, Él va a tomar una acción diferente, Él va a venir como quien dice corriendo, porque en verdad Jesús sí les amaba. Jesús amaba a todos, pero de cierta manera esa familia tenía un lugar cerca al Señor, no porque Él lo haya escogido, porque miren, a veces eso de que hay gente que uno ama más que a otros, como a veces dicen, ¿no? Que aman más a esto, aman más a aquello, a veces no es tanto así, sino que a veces no es la persona que lo hace, sino es como la persona se acerca a uno. Entonces es como los hijos pues se tienen que querer igual, se aman a los hijos igual. Los buenos padres aman a sus hijos por igual, los malos padres tienen elegidos, tienen preferidos. El buen padre, la buena madre ama a sus hijos por igual, pero se da cuenta que muchas veces algunos de los hijos pareciera que son los preferidos, los consentidos. No es porque el papá, la mamá lo haya decidido así, sino que aquel hijo es el que se acerca más al padre, se acerca más a la madre. Es la que está más al tanto de sus padres, les llama, los frecuenta, siempre está preocupado por ellos. Y hay unos hijos tan indiferentes, y por eso después son los que andan diciendo, ay, pues es su preferida, es su preferido. Pero no, es porque este hijo o esta hija toma más tiempo para estar con su papá, con su mamá. ¿Me explico? Amén. Entonces a eso se refiere. Entonces Jesús no tenía predilectos, sino lo que pasa es que esa familia eran especiales con el Señor. Esa familia le dedicaba tiempo al Señor, le ayudaban, lo atendían muy bien. Por lo tanto, así les dice, he aquí el que amas está enfermo. Esto nos enseña, mis hermanos, que también nosotros siempre debemos acudir al Señor cuando hay un problema, cuando hay una enfermedad, y siempre tenemos que expresar nuestra confianza en el poder de Dios.
Amén. Siempre tener confianza que Dios lo puede hacer, y si a veces no lo hace es porque hay otro plan o hay otras circunstancias que no lo permiten, pero Dios tiene el poder para hacerlo. Ahora, veamos la reacción del Señor Jesús ante la noticia. Ya con esas palabras, Señor, he aquí el que amas, está enfermo. Pues te dice, uno cuando ama a alguien, sale uno corriendo, deja de hacer lo que está haciendo para ir a atender a aquella persona. Pero mire qué interesante, que aquella enfermedad, según nos lo dice el versículo 4, tenía un carácter especial. Oyéndolo Jesús, dice el versículo 4, le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. O sea, se da cuenta, Lázaro, al momento que llegan, ellos todavía le dan un reporte de que su amigo, al que amaba, está enfermo. Pero Jesús menciona que esta enfermedad no es para muerte, aunque después sucede la muerte, pero más adelante explicamos el por qué. Sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Aunque Él muere, no fue para muerte. ¿Sabe por qué? Porque Jesús le dio otra vez la vida. Jesús lo resucitó. Entonces fue como si no hubiera muerto. Sí murió, pero lo que cuenta es que lo resucitó y que ahora iba a estar vivo. Por lo tanto, a eso se refiere. Ahora, nos dice en la Escritura, en el versículo 5, vemos el amor de Jesús hacia sus amigos, y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Es interesante, meditando yo, por qué primero ponen a Marta y luego a su hermana, ni siquiera la mencionan, y mencionan a Lázaro. Y si usted se da cuenta en la historia, de estos tres, la persona más complicada, ¿quién cree que era? Marta era la más complicada, era la rezongona, la desesperada, la preocupona, la enojona, la exageradona. Esa era Marta. Es interesante que dice que Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Viene a mi mente un pensamiento que dicen que los padres aman más a los que andan más mal, perdidos, que a los que están en casa. No es que volvemos a aplicar, sino que dedican más tiempo a aquellas personas. Dedican porque lo necesitan más. Es como cuando, un ejemplo del hijo pródigo, ¿se acuerda del hijo pródigo? Uno de ellos se fue, agarró su herencia, se fue, se lo gastó todo en rameras, en alcohol, en andar de perdido y pervertido. Regresa, ¿y cómo lo recibe el papá? No, y yo lo llego y dice, ajá, con que ahí era, ¿verdad? Todavía no tienes vergüenza, te gastaste, eres prostituta. Muchos de nosotros haríamos eso, que no tienes vergüenza, y ahí vienes con la cola metida entre las patas y piensas que con esa carita de lástima te va a perdonar lo que hiciste. Algunos se están viendo porque saben cómo actuar, ¿verdad? Esa era la posición. Pero mire, ¿qué hizo este padre? Este padre, cuando lo vio, se alegró como nunca, se le lanzó, lo abrazó, lo besó, lo vistió del mejor vestido, le puso un anillo de autoridad, hizo que mataran el becerro más gordo, y a festejar que el hijo que se había perdido ya había sido encontrado. Pero llega el otro hijo, el buen hijo, el hijo que no se gastó su dinero, que trabajó con el viejo hasta el final, y escucha el festejo y le preguntamos, ¿qué está sucediendo? Oh, es que tu hermano regresó y tu papá, y le cuentan la historia, y se molestó, se enojó. ¿Cómo no? ¿Cómo? Al malagradecido le está festejando que vino y no quiso entrar de enojado. Y mire, pero las palabras del Padre, mi hijo, tú eres como siendo mi hijo, contigo no he tenido problema, tú siempre has estado conmigo, siempre te voy a amar. Pero a este estaba perdido, es hallado,
Y esta es razón por gozarse, o sea, porque ya se salvó, porque ya fue rescatado, ya se arrepintió. Y aplica la ley del amor de Dios hacia el ser humano. Por lo tanto, podemos decir que amaba a Marta, porque Marta necesitaba más del amor de Jesús que María y que Lázaro. A veces la gente, hay hijos que necesitan más amor de los padres cuando andan en malos caminos, cuando andan en malos pasos, o cuando están pasando problemas difíciles. Amén. Por eso es importante entender, ¿verdad? Aunque no tiene que ver mucho, más es una observación pequeña en cuanto a ello. Sigue diciendo, entonces, ahora, después de esto, el versículo 6 nos presenta una extraña decisión del Señor. Dice así: cuando yo pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. No funcionó la palabra al que tú amas. Está enfermo el que tú amas. Ven por favor. Se quedó 2 días más. 2 días más. En otras palabras, se cree, conforme después nos relata el texto, que en sí, desde que se enfermó y mandaron, o sea, cuando mandaron a hacerle saber a Jesús, pasaron un tiempo, porque Betania, donde estaba Jesús, no era cerca, pero en fin, cuando Jesús ya llega, ya él estaba muerto. ¿Y ya hacía cuántos días que lo había muerto? 4 días. Los 2 días. Más lo que tardó en llegar. O posiblemente, cuando llegan estas personas, tomaron un día para llegar donde estaba él y mueren. Salen y se mueren. O no sabemos. El asunto fue que, según el relato, si Jesús en el momento que recibió la noticia hubiera llegado, hubiera orado por él, no hubiese muerto. El punto es que se queda 2 días y cuando ya llega, ya hacía 4 días que estaba muerto. No es característico, y más para alguien que él amaba, alguien. Pero Jesús, como mencionó en el versículo 4, dice: esta enfermedad no es para muerte. O sea, Jesús lo hizo intencionalmente. Jesús sabía y sabía el plan de Dios era que Él muriese, para que así la gloria de Dios se manifestara y el Hijo de Dios, o sea, Jesucristo, fuere glorificado. Entonces había un plan en esa enfermedad. Había un plan en Jesús tardarse, porque tenía que morir. Porque si Jesús llega cuando está enfermo, ora por él, se sana, hubiera sido un milagro, pero no tan poderoso como cuando ya es levantado entre los muertos, porque eso es algo muy tremendo, porque en ese milagro es un milagro que tiene varios aspectos que vamos a ver quizás hasta la próxima, de hoy en 15 días, Dios mediante. Bueno, pero seguimos en la historia. Entonces sucede esto: se quedó 2 días más en el lugar. Ahora vemos la conversación del Señor Jesús con sus discípulos. Nos dice el versículo 7: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. O sea, el Señor decide volver a Judea, y allí Betania era parte de Judea. O sea, era el lugar donde tenía que ir a lo sucedido con Lázaro. Los discípulos hacen una advertencia del peligro que se suponía, porque dice el versículo 8: le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Jesús en varias ocasiones quisieron apedrearlo, y ya en las fiestas anteriores, por eso ya Jesús en este tiempo ya casi estaba al final de su ministerio, no faltaba mucho, ya había pasado quizás 2 años, quizás era el 3er año, que fue el último año que él estuvo ministrando en la tierra.
y por lo tanto le dicen, ahora ellos procuran apedrear. ¿Y vas a ir allá otra vez? O sea, te vas a ir a meter a la boca del león, del lobo. Ellos buscan tu vida. Pero mire, la respuesta del Señor Jesús fue muy clara. Respondió Jesús y le dijo, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Mire, aquí el Señor Jesús hace una comparación de algo natural. La comparación natural, bueno, primeramente dice el día en sí, todo el día son de ¿cuántas horas? 24. Y supuestamente, conforme el dato aquí, de esos 24, 12 son día y 12 son noche. Dependiendo, y sí apela. Bueno, ahorita estamos en verano, pero hay tiempo que se oscurece a las 6 de la tarde y amanece a las 6. Entonces son 12 horas de oscuridad y 12 horas de que hay luz, de día, como menciona. Pero Jesús dice, el que anda de día, usando un lenguaje, una comparación natural, no va a tropezar. ¿Por qué? Porque la luz nos ayuda a ver dónde pisamos, dónde caminamos, qué sendas, y así, y si hay un peligro, no lo brincamos, o una piedra, un hoyo, lo saltamos, etcétera, etcétera. O sea, de día es muy difícil que la gente se caiga, pero de noche cualquiera se puede caer. La noche, y más si no hay luz ni de la luna, nada, y más en aquellos entonces no eran las calles como hoy. Aquí nosotros tenemos calles pavimentadas y no hay bordos. Quizás las banquetas a veces nos tropezamos o cuando hay unos pisos, pero en aquel entonces había piedras en el camino y de noche era muy difícil caminar porque se podía tropezar y dañarse. Ahora, aunque aquí también hay una verdad espiritual, cuando Jesús dice que el día, entonces dando a entender que las cosas malas suceden en la noche, no tanto en el día. ¿Se da cuenta cuándo es que los malhechores hacen sus malas obras? En la noche mayormente. Hay unos sinvergüenzas que hoy en día lo están haciendo. Pero en aquel entonces y en el tiempo, cuando no había tanto sinvergüenza, algunos ladrones eran conscientes y tenían vergüenza, todo lo hacían de noche. En la noche se hacen las maldades, en la noche la gente anda haciendo mal, en la noche. ¿Y sabía usted que en las noches también las enfermedades se agudizan? En la noche da más depresión, en la noche da más tristeza, en la noche da más de síntomas que usted está sufriendo que en el día. Es interesante, ¿verdad? Pero ¿sí ha notado eso? Por eso Jesús lo que quiere decir es que esta gente en el día no iban a hacer nada contra él, pero en cambio en la noche había peligro. Y si se da cuenta, cuando fue apresado, ¿en qué lugar fue y a qué horas fue? No fue apresado en Jerusalén al sol del día, en la mañana, o sea, cuando el sol estaba resplandeciente. ¿Dónde lo apresaron? En el huerto, a escondidas y oscuro. ¿Se da cuenta? Entonces, mientras anda el día, decía Jesús, no me van a hacer nada, porque son unos cobardes. De la misma manera en lo espiritual, Satanás todo lo va a hacer en las tinieblas. Satanás no lo va a hacer cuando usted esté en luz, cuando usted está en Dios, cuando usted está con la presencia de Dios. Satanás va a aprovechar la debilidad suya cuando le abramos la puerta a las tinieblas, el reino de las tinieblas. Entonces ahí es cuando él aprovecha, es cuando él ataca. Cuando más lejos estemos de la luz y más metidos en las tinieblas, en la oscuridad, ahí es donde Satanás se va a aprovechar. Porque mientras estemos en la luz de Dios, en la luz de Jesús, en la luz del Espíritu Santo, en la luz de la palabra de Dios, que es la palabra de Dios es luz, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar, Satanás no se puede acercar. Recuerde que Satanás es como las cucarachas. Sí, cucaracha. Satanás es una cucaracha. Bueno, no es una cucaracha, pero se porta como las cucarachas.
así como también sus demonios. Porque las cucarachas, ¿cuándo es cuando andan haciendo sus maldades? En la oscuridad. Usted prende la luz y ¿qué hacen esos insectos que muchas de ustedes, hermanas, las quieren mucho? ¿Qué hacen las cucarachas? Salen corriendo porque la luz vino. Así es Satanás. Mientras usted esté más en la oscuridad, más en tinieblas, se va a aprovechar. Pero si usted está en la luz de Dios, no lo puede tocar. Amén. Por eso es importante entender. Hay que andar siempre en la luz de Jesús. Amén. Amén. Por eso en el día, si tenemos luz en Dios, no va a suceder nada. Pero en la noche tengamos mucho cuidado cuando las tinieblas se agudizan, tener mucho cuidado. Ahora, el Señor Jesús, siguiendo la conversación, anuncia la muerte de Lázaro, dice el versículo 11. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertarlo. Aquí, cuando menciona que duerme, no se refiere al sueño normal, sino al sueño del cuerpo de la muerte. En la Biblia, cuando habla de sueño, hay dos clases de sueño. Bueno, tres clases de sueño. Los que sueñan que Dios les da un mensaje en el sueño. El sueño normal, que todo ser humano tiene que dormir. Pero está también el sueño que se refiere a la muerte. Pero no la muerte del alma, sino la muerte ¿de quién? Del cuerpo. Recuerde, todos los que ya murieron, su alma está en el cielo o en el infierno consciente. ¿Ok? El que duerme, ¿quién es? El cuerpo. Por eso hoy leyendo en mi devocional, en Hechos, cuando matan a Esteban, ¿se acuerdan? A Esteban, y cuando ya dice que después que dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dice: y durmió. A la verdad de entender que murió, pero quien muere es el cuerpo, pero su alma de este justo se va con Dios. Recuerde, Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Todos para Él viven, todos están vivos después de la muerte, ya sea en el cielo o en el infierno. El que duerme es el cuerpo. Por eso cuando usted ve en la Biblia que se refiere el dormir que se refiere a la muerte, solamente se aplica al cuerpo. ¿Ok? Solamente el cuerpo. Digo entonces su Señor, entonces, ahora, después de esto, siguiendo aquí, la falta de entendimiento de los discípulos. No entendieron el modo de hablar del Señor. Por eso en el versículo 12 dice: dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Que era el pensamiento lógico. Cuando alguien duerme, se está recuperando. ¿Sabía que el sueño es reparador? El sueño Dios lo hizo para descansar el cuerpo, pero muchas de las veces en el sueño, mientras el cuerpo esté descansando, el cuerpo mismo se está restableciendo, se está siendo sanado. ¿Sabía usted eso? Y eso se aplica para todo, a unos animales, todo. Por eso siempre cuando uno está alguien pasó una enfermedad, una cirugía, ¿qué se le recomienda? Descansar, dormir, buena alimentación y descanso, dormir, porque el sueño es reparador. El sueño Dios lo hizo para descansar y también para sanar el cuerpo. Por eso ellos decían: no, pues si duerme va a sanar, porque el dormir ya a la mañana siguiente. ¿Cuánto nos ha pasado eso? Que hemos estado agonizando o aguda la enfermedad, la dolencia, la tristeza, la depresión, dormimos y orando al Señor y al día siguiente ya nos sentimos mejor. Se levanta uno mejor en todos los aspectos. Pero aquí el Señor estaba hablando del fallecimiento de Lázaro y ellos se referían al reposo por medio del sueño. Por eso dice el versículo 13: pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño, y él hablaba del cuerpo muerto. Entonces no le entendieron.
Recuerde, hasta aquel momento los discípulos tenían velados los ojos porque no entendían todo. Jesús ya había dicho que cuando Él ascendiera al Padre y enviara al Espíritu Santo, entonces iban a entender todas las cosas. Ellos no entendían muchas cosas. ¿Se acuerda cuando Jesús resucita y va en el camino de Maús, a una aldea, y Jesús se aparece ahí a dos discípulos y no lo conocieron? Y entonces tuvo que explicarles, decir, ustedes son duros de corazón, que no entienden lo que la Escritura, los profetas dijeron de Jesús, de Él. Por lo tanto, ellos no fueron alumbrados hasta que vino el Espíritu Santo. Por eso esto a veces cuando Jesús hablaba, ellos se quedaban todavía. Recuerden las parábolas, cómo después le pedían que por favor se las explicase, se las interpretase. El punto es que así sucede muchas veces con nosotros. Tenemos nosotros que tener cuidado de no malinterpretar las Escrituras. Gracias a Dios que hoy en día tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina para entender mejor la Biblia. Y también gracias a Dios los dones que Dios nos ha dado para poder explicarla y interpretarla correctamente. Por eso qué importante es congregarse y estudiar la palabra de Dios. De ver, ir como en estas clases de enseñanza o de sermones son expositivos. Sea un sermón, enseñanza expositiva, es que vamos versículo por versículo explicando. Esa es la mejor manera de usted crecer y aprender de la palabra de Dios. Pero a veces la gente no le gusta esas clases de enseñanza, no les gusta ver en la pantalla. Recuerdo que una persona que se fue de la iglesia no hace mucho, dice, una cosa que no me gustaba ahí con el pastor es que nos tiene que poner en la pantalla las palabras. No, a mí me gusta que hable y hable y que no vea nada en la pantalla. Imagínense. Y oigo otras personas, ¿cómo me gustaría que el pastor pusiera en la pantalla los bosquejos, los temas, verdad? Porque, pero a esta persona no le gustaba mi estilo y pues se van de la iglesia. Bueno, buscan siempre pretexto, ¿no? Yo era uno de ellos, ¿verdad? Porque no me gustaba porque no sentía que era palabra de Dios, imagínense. Y es cuando más es palabra de Dios, porque si usted se da cuenta de los bosquejos, siempre hay un texto bíblico que respalda la mayoría de veces lo que estoy hablando, el argumento. O sea, no es algo que yo saqué de la nada y lo empiezo a hablar como a esta persona, a otra les gusta, sino que es algo que se saca de la Biblia. O sea, yo doy un argumento y lo respaldo ¿con qué? ¿Con otro argumento mío? No, con la palabra de Dios. Esa es la enseñanza. Hoy lo que el pueblo de Dios necesita es enseñanza, no tanto emoción, no tanto show como muchas veces lo presentan muchas personas. En fin, por lo tanto, así es como podemos ver aquí, tener cuidado, que Dios nos ayude a poder entender. Pero mire, aquí no faltaba Tomás, ese Tomás. Entonces Jesús, dice el versículo, el Señor Jesús aclara el significado de su palabra y dice el versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, no duerme, no está descansando, ha muerto. El Señor aclara el motivo de su demora. Versículo 15. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a Él. Qué bueno que no estuvieron, porque de esa manera van a ver el poder, de esa manera van a ver lo que yo voy a hacer, van a ver que yo puedo hacer cosas maravillosas. Por eso, mi hermano, mi hermana, Jesús a veces, aunque no llega a tiempo en nuestro concepto, Él nunca llega tarde. Para mí, quizás llegó tarde, pero no, Él va a llegar en el tiempo oportuno. Él va a llegar en el tiempo necesario. Nosotros somos los que nos desesperamos y a veces por la misma falta de fe no entendemos el proceder de Dios, no entendemos el que Dios se retrase en nuestro punto de vista. Por eso Jesús les menciona. Pero como siempre, no falta quien, ¿verdad? Y en este caso, Tomasito. ¿Cómo reaccionó? Dijo entonces Tomás, hermano Didimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros
para que muramos con él. Era el chistosito, era como un tipo chiste. O sea, este era medio payasito y medio incredulito. Sí saben quién Tomás, ¿verdad? Sí. Ya está en... ¿Qué dice? Ay, como Tomás. Primero ve para creer, ya le sacan como Santo Tomás, dicen católicamente. ¿Ustedes se acuerdan de ese dicho? Sí. Católicamente decían, ay, nosotros somos como Santo Tomás. Necesitamos ver para creer. Y ese era Tomás. Y aquí se ha hecho un chistecito ahí, sarcásticamente, ahí. Imagínense, no estaba bonito. Pues vamos también nosotros para que muramos con él. Pero bueno, quiso hacer el chistoso, pero en sí. Tomás tenía un problema. Ya después Jesús lo puso en su lugar, ¿no? Y esto es interesante cómo este personaje, después también cuando Jesús resucita, le platica, no estaba él. Y le dice, si no viera sus heridas y me viera mis dedos en ella, no creería. Y a los 8 días, ¡pum!, se aparece el Señor Jesús y pasa a vosotros. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús? Se dirigió a Tomás y dijo, ven, mete tus dedos, mete tu mano. Dice, no Tomás, le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Y dice que, mire, que Tomás se postró, dijo, Señor, mi Dios, y le adoró. Ahí Tomás cambió, ahí Tomás se le fue la incredulidad, porque ahí se arrodilló, pidió perdón. Ese acto, Señor mi Dios, y que lo haya adorado, es como diciendo, perdóname, ahora creo y nunca más voy a dejar de creer. No sabemos qué más pasó con Tomás, pero se cree tradicionalmente que todos estos discípulos murieron por la causa de Jesucristo. O sea, vivieron en Cristo hasta el final. En fin, del trasfondo de este milagro, ahora vamos al segundo, la escena del milagro. O sea, ya sentimos de dónde viene, quiénes eran los personajes afectados. Y bueno, encontramos en primer lugar el lugar del duelo. Un triste cuadro. El amigo del Señor estaba en el sepulcro. Dice el versículo 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. 4 días, imagínense. ¿Cómo se sintieron aquellas mujeres que mandaron a tiempo en el pensamiento de ellas, en la concepción de ellas, a Jesús por ayuda, y no vino? Y ni siquiera vino al día siguiente, 4 días después. Muere una persona y llega alguien a estar con esa persona en el momento, eso ayuda bastante. Ya 4 días, 5 días, pues sí, se agradece, pero ya como cuando se necesitaba, ¿cuándo era? ¿Cuándo es cuando usted necesita el apoyo de alguien cuando muere un ser querido? En el momento del choque, en el momento de la mala noticia. En fin, pero recuerden, Jesús tenía un plan, todo lo hizo con un propósito. Vino pues decía yo que hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Y bueno, la semana de Lázaro, sumidas en profunda tristeza, nos dice el versículo 18, Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. No había llegado Jesús y sus discípulos, pero por lo menos tenían judíos que los conocían, que los apreciaban, y allí estaban desde el primer día que Él murió, allí consolándolas. Y la forma de ese tiempo de consolar era llorar, o sea, algo muy tremendo, como sabía que había escuelas o había negocios de gente para apoyarlos, para llorar. Yo creo que algo así escuché en México, que había gente así que llegaban, que contrataban para llegar allá al velorio a llorar, y más que aquel muertito nadie lo quería, ¿verdad? Puede suceder, algo sí escuché, pero en ese entonces había gente que se dedicaba a eso, que se les pagaba para ir a los velorios y estar llorando, hacer duelo por el que conocían, pero era su profesión, era su trabajo.
Interesante, ¿verdad? Entonces, aunque aquí estos judíos no se cree que eran estos con grado, sino era gente que estimaba. Y ya ve, a veces, pues, nosotros, yo creo que nos parecemos los hispanos a los judíos, ¿verdad? Porque el hispano es muy apoyador, muy, ¿cómo se dice? Compadecido, y va siempre a los velorios de la gente, más cuando somos del rancho. Allá en el rancho se muere alguien, todo el rancho ahí vamos ¿cómo se dice? Al velorio. Y allá se hacen velorios largos, se hace la noche, entierre, los 7 días del, ¿cómo se llama? El novenario y todo eso. Y ahora, mucha gente, uno pues a veces iba ahí por el niño de curioso. O a veces de jovencito íbamos porque a veces llegaban las muchachas. Y también porque daban gratis comida o bebida y gratis. Café con pique. Es cierto, café con vidrio o ese, ¿cómo le llaman ese? Me acuerdo Tepache. Tepache, ¿no? bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero era caliente con fruta ese. Ponche, pero al ponche le echaban. Bueno, pero a los niños, los jóvenes no nos daban. Pero voy a ver unos jovencitos y nos daban aquí traer ahí su botellita del presidente. Allá de Don Pedro, Don Pedro, ¿verdad? Ahí se acuerdan, ay, hermanos, Qué vergüenza. Bueno, ya nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces los velorios, todo el pueblito iba, todo el rancho iba, ¿correcto? Sí. A eso. Y ya la gente, los dolientes, imagínense, yo no sé por qué, sé que esas costumbres raras. Los dolientes tenían que tener comida para los que llegaban. En medio de su dolor, tenían que. Todavía, ¿no? Eso le corresponde a la gente que va. Cuando van a expresar que lo quieren a uno, que lo apoya, pues que le llevan comida. Todavía la viuda o el viudo, la familia, tenían que prepararle. Y no es justo, tienen que ser. Pero esa es nuestra costumbre. Y hay unidad en la gente hispana en esto, ¿verdad? Me acuerdo de un señor que era de otro pueblo, de otro rancho. Se dice la historia, ahí en el rancho cuando moría alguien, llegaba ahí ese señor. Siempre llegaba ese señor. A todos. Y se escuchaba que en otro pueblo, otro rancho, había velorio, llegaba también el señor. Pero porque le gustaba. Pero la gente del muerto lo conocían, lo miraba que llegaba el pésame, y pues ya para ellos era significativo. Se dice que cuando él murió, de toda la ranchería llegaron a su velorio, porque él siempre apoyó. Pero lo que yo sabía, porque mi papá me había dicho que lo que era conocido mi papá, él nomás iba a tomar gratis, pero la gente lo apreció, no importa qué era su motivo. Pero así son. Entonces los judíos eran algo así, se apoyaban, hacían fiesta, hacían comida, ¿no? Pero eso, ahora, decía, sí, mi suegra había dicho que mi suegra va a hacer tamales y todo para que a ella no nos cueste nada. Y también digo, vamos a congelar, ¿verdad? Tenemos que congelar los tamales y todo, ya cuando se muera, pues ahí sacamos los tamales. ¿Quién puede ir a tu papá? No me acuerdo. Pero así una vez ahí jugando, bromeando, mi suegra a veces. Las pupusas. Y pupusas también ahí congeladas. Porque pues si se nos va la suegra, pues ahí no vamos a morir ya. Ese es el problema cuando la suegra, la patriarca, ¿verdad? Si uno de nosotros muere el suegro, otro no, pues ella siempre va a estar haciendo comida, pero cuando ella muere, ¿quién va a hacer comida? Entonces le dieron una idea muy inteligente de uno, ¿verdad? Que si era tan mal escondiendo, si uno supiera, ¿verdad? Pero así llegaron los judíos. Llegaron a festejar, no a festejar, sino a darle sus condolencias. Amén. La semana de Lázaro, vamos a ver aquí, no vamos a abarcar todo, pero veamos ahora el diálogo que tuvo el Señor Jesús con Marta. Marta sale al encuentro del Señor, dice el versículo 20. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. María se quedó en casa.
fe en el Señor. Qué interesante, Marta aquí no está tan mal, ¿eh? Porque hemos hablado en otros pasajes de preocupona, acelerada y todo, pero aquí dice, y Marta dijo a Jesús, mire lo que le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. ¡Wow! Habíamos hablado más de Marta, pero hay que ver aquí que esa Marta tenía fe. Yo creo que ya Jesús, si el episodio yo creo que ya había pasado el episodio cuando allá que María se sentó a los pies de él, ya había pasado ese episodio. Entonces yo creo que aprendió, creció. Por eso a veces las gentes se portan inmaduramente. Hay que darles oportunidad porque pueden cambiar, pueden crecer espiritualmente y madurar en la vida cristiana. Pero mire, que esto no pareciera, siempre hay que las Martas, no, mira, aquí esta Marta es un ejemplo. Mire cómo lo declara, cómo lo dice con esa seguridad. Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero todavía aparte de eso, más yo sé, más también sé, ahora que todo lo que tú pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Tenía fe o no tenía fe? Amén. Pues hay que hablar bien de Marta también. Siempre la hemos usado como un ejemplo no a seguir. Ahora hay que usarla como un ejemplo a seguir. Creer que si Jesús está ahí, todo va a salir bien. Y que todo lo que Jesús hace, lo hace bien y Él lo puede hacer todo conforme a su poder, conforme a su voluntad. Amén. Aunque las palabras de consuelo que el Señor le dijo a Marta, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Tu hermano, Él lo está declarando por fe. Pero aquí Marta, aunque tenía fe, no significaba que lo entendía todo. Y a veces nos pasa a nosotros, ¿sabían? El hecho de usted tener fe en el poder de Dios no significa que lo entiende todo. En ese caso, aunque Marta tenía fe en Dios, no lo entendía todo. Jesús le estaba hablando que su hermano iba a resucitar. ¿Cuándo iba a resucitar? ¿En ese momento o en el futuro? En ese momento, o sea, era un milagro pronto. Pero Marta entendió lo otro y la esperanza de Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Tenía fe, pero a veces también ahí se confundió un poco, porque si ella está diciendo que Jesús todo lo que le pida a Dios Él se lo dará, porque no creyó que en ese momento podía resucitarla. Era humana también. O sea, Marta agarró un punto acá, pero aquí como que perdió medio punto, ¿verdad? Y a veces nos sucede a nosotros. ¿Cuántas veces podemos declarar por fe, actuar con fe y después humanamente nuestra humanidad se apodera y nos descontrolamos y tenemos falta de fe? ¿No le ha sucedido? A veces tenemos fe y a veces no tenemos fe. O a veces tenemos fe pero no entendemos la profundidad o la grandeza del poder de Dios. Por eso aquí Marta tenía fe y creía que Jesús iba a resucitarlo, pero en el día postrero, o sea, en el futuro. En la resurrección futura que Dios había prometido a los que le aman. Como decía Daniel, como decía el mismo Señor, y como después nosotros lo miramos en las Escrituras. Y bueno, y aquí es cuando Jesús declara esta hermosa enseñanza. Y ahí vamos a detenernos. Dice el versículo 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Qué es esto? ¿Usted cree esto, mi hermano y mi hermana? Jesús le está diciendo que Él tiene el poder para resucitar y dar vida. Él tiene, yo soy, dice, la resurrección y la vida. El que resucita a los muertos y mantiene a los vivos. Eso es lo que significa resurrección y vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, aunque si en vida creyó en Él, murió en Él, creyendo en Él, un día va a resucitar. Eso es verdad. Y a eso se ajusta lo
lo que Marta estaba diciendo, que en el día postrero. Y todo aquel que vive, dice, y cree en mí, no morirá eternamente. O sea, mi hermano, mi hermana, va a haber un momento que quizás todos nosotros vamos a pasar la muerte, pero no va a ser una muerte eterna, no va a ser un sueño eterno del cuerpo, sino que hay la esperanza que en Cristo tenemos, que en Él vamos a vivir eternamente, aunque moramos por un tiempo y nuestro cuerpo esté allá en la tierra descomponiéndose o ya descompuesto, ya desintegrado. Un día ese cuerpo se va a levantar y se va a unir a nuestra alma. Pero el punto es, todos vamos a pasar la muerte posiblemente, pero no va a ser una muerte eterna, no va a ser una muerte en la condenación, sino que tenemos la esperanza, la bienaventuranza de tener una vida con Dios por toda la eternidad. Porque miren, la muerte en sí, Pablo ya ni le tenía miedo. La muerte muchos le tienen miedo, pero en sí la muerte no es una pérdida, es una ganancia para el cristiano. La muerte es comenzar la eternidad a vivirla. Y la muerte no más sucede en un abrir y cerrar de ojos para el que la padece, porque el que muere, cuando ya su espíritu sale y ya es declarado muerto, eso es en el instante. En el instante que esa persona cierra sus ojos por causa de la muerte y los abre, ya los abre en la eternidad, con Dios o sin Dios. Pero qué bonito para los que lo hacen con Dios, que cuando ya cerraron sus ojos así, ni en un segundo, vamos a decir un segundo, cierran sus ojos, lo abren y ya están en la eternidad. Y empieza lo que es la verdadera vida, porque la vida aquí en la tierra es temporal, es ilusoria, no es algo, sí es real, pero no es el final. La muerte no es el final, la muerte es el principio de la vida. Y en Cristo Jesús tenemos la esperanza que cuando moramos vamos a vivir por la eternidad con Él. Es lo que Jesús comparte, es lo que Jesús promete. ¿Por qué cree que este versículo lo usamos para los entierros, los velorios? Porque si aquella persona que estamos enterrando murió en Cristo, esa persona al morir ya está con el Señor, nada más está esperando que su cuerpo se una a su alma para que de esa manera puedan estar con el Señor por la eternidad. O sea que todos los que murieron en Cristo, su alma ya está con Él. Solamente se espera que suene la trompeta para que sus cuerpos se resuciten y se unan a su alma y tengan un cuerpo glorificado. Por eso, mi hermano y mi hermana, Jesús es la resurrección y la vida. Amén. El que cree en Él, aunque está muerto, Amén. vivirá. Gloria a Dios. Y todo aquel que en Cristo vive y cree en Él, no morirá eternamente. ¿Creemos esto? Amén. Yo lo creo. La muerte no es el final, es el inicio de la eternidad. Y bienaventurados los que tienen parte y suerte, tienen la bendición de la primera resurrección, porque la muerte segunda no tendrá potestad sobre ellos. Por eso es una bendición. Y damos gloria a Dios por nuestro Señor Jesucristo, porque en Él tenemos la esperanza de la resurrección. Amén. No se olvide de eso. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Amén. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra que es bendita para siempre. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres la resurrección y la vida. Porque, Señor, hay esperanza en ti, hay esperanza en ti. Tú nunca llegas tarde, tú siempre llegas a tiempo, en el momento oportuno. Por eso en esta hora, Señor, gracias te damos por la promesa de que, Señor, tú eres la resurrección y la vida. Y que los que creemos en ti, aunque algún día moriremos, viviremos. Y todo aquel que vive en ti, si vivimos en ti y creemos en ti, no moriremos eternamente. Creemos esto. Gracias, Padre Santo, porque tú proviste a tu Hijo Jesucristo, nos diste a tu Hijo Jesucristo, porque a través de Él podemos tener esta bendición.
Te alabamos, te glorificamos. Ahora queremos alabarte y glorificarte como solamente tú lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor. Si gusta pasar al altar, puede hacerlo en este momento. Amén. Y vamos a creer. Amén. Vamos a creer.